espectadores, y bienvenidos a Efecto Genovis, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Hoy nos acompañan Perla, Anton y Silvana. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Muy Miro. bien, gracias. Sí, bien, gracias. Emocionades. Yupi. Vale, pues me da gusto. Vamos a empezar con el caso. Como sabemos, las desapariciones en México son un tema cotidiano y sumamente delicado. A pesar de existir miles de casos de personas desaparecidas, hay unos que son más conocidos que otros, ya sea por la posición socioeconómica de la persona o por la información que ésta conocía acerca de las estructuras que nos rodean, rigen y controlan. Hoy hablaremos de Jacobo Grinberg Zimmermann, el científico que se dedicó a descifrar las mentes de las y los chamanes más poderosos de México. ¿Habían escuchado antes su nombre? ¿Habían escuchado algo de él? Cool. Drogas. Pues no mucho apenas así como que, a ver, cuéntanos. Vale. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Su madre, Stusza, era proveniente de la ciudad de Lubin, en Polonia, mientras su padre, Abraham, provenía de una aldea llamada Sokolov. Su abuelo paterno era un comerciante de pieles, así que a su familia le iba muy bien, pues en esos lugares hay temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Además, el bisabuelo de Jacobo era considerado un erudito de la Torá y el Talmud. En 1927, la familia de Abraham desembarca en el puerto de Veracruz, perseguidos por el antisemitismo de la época, y cambian su apellido de Warszawski a Grinberg. Una vez instalados, convencen a la familia de Stusza de emigrar a México también. Stusza y Abraham eran primos hermanos y su relación les causaba ruido a sus familias, aunque a la larga lo aceptaron y fueron un matrimonio muy fructífero, ya que tuvieron 3 hijos. Cuando Jacobo tenía 10 años, le detectaron un tumor cerebral a su madre y él se encargó de todos los cuidados que requería, hasta que 2 años después murió en casa de sus padres. Este acontecimiento fue algo que marcó la vida de Jacobo y también lo que definió su vida profesional y los estudios que más adelante realizaría. A la edad de 15 o 16 años, Jacobo vivió en un kibutz en Israel. Los kibutz son una comuna agrícola que fundaron las bases para configurar el Estado de Israel. Mientras estaba en planes para irse a Israel, conoció a Lisette Arditi, una mujer originaria de Guadalajara con quien se casaría y tendría a su única hija, Stusza. Lisette y Jacobo se conocieron elevándose, es decir, en un elevador camino a la reunión grupal de planeación para el viaje. No se expanden. Sí, claro que pensé que en un avión. Sí, fue lo primero que se me vino a la mente. Bueno, se conocieron en un elevador camino a la reunión grupal de planeación para su viaje. Antes de irse a Israel... ¿Para ese viaje o para otro viaje? Mira, no sabemos en qué condiciones se encontraban dentro de ese elevador, pero de que se estaban elevando, se estaban elevando. Sí. Antes de irse a Israel, viajaron a Cuernavaca, en donde Jacobo y Lisette se volverían más unidos, pues ella le contó que había perdido a su hermana pequeña, quien padecía síndrome de Down. Lisette le contó que se comunicaba con su hermana a través de las estrellas, así que la pareja se sentaba todas las noches a ver las estrellas. Oh, qué tierno. La pérdida de la madre de Jacobo y la muerte de la hermana de Lisette fueron factores que, aunados a otras cosas, los unieron como equipo y como pareja. Lisette dice que ese viaje cambió la vida de ambos, pues salirse de sus casas a los 16 años, con un grupo de amigos durante un año entero, es una experiencia interesante e intensa. Israel fue el primer encuentro con el amor de ambos, y Lisette narra lo que vivieron en completa libertad, pues a pesar de que se les asignaban familias sustitutas a cada uno, nadie los juzgaba ni les decía cómo debían vivir su cariño. Este viaje también influyó en el trabajo de Jacobo, pues obtuvo la oportunidad de convivir con personas de Dinamarca, Argentina y Yemen. Entre las personas con las que más convivió está un hombre inglés que aclamaba tener poderes extrasensoriales. Este hombre invitó a Jacobo a una sesión espiritista en donde quedó totalmente sorprendido, así que decidió invitar a Lisette la próxima vez. Después de insistir, ella accedió, y una vez ahí, el hombre inglés entró en trance, y a través de una ouija comenzaron a invocar a un espíritu. Este espíritu se manifestaba a través del hombre inglés, a pesar de que Lisette no le pareció la gran cosa. Jacobo volvió a quedar impactado.
Jacobo lo que hacía era que primero todo lo que le decías, pues lo creía, ¿no? Ya después investigaba si era falso o si era verdad. Okay. Entonces hasta ese momento pues todo era felicidad, ¿no? Y sorpresa. Después de insistir, bueno, eso ya. Luego de pasar un año en Israel, la pareja regresa a México, en donde se separa físicamente porque mantenían su noviazgo a través de cartas, ya que ella vivía en Guadalajara y él en Ciudad de México. De vez en cuando, Jacobo visitaba a Lisette, hasta que ella decidió entrar a la UNAM, en donde él ya llevaba un año estudiando. Ahí Lisette retoma sus estudios de psicología y Jacobo comienza a trabajar en el laboratorio de neuropsicología, mientras Lisette trabajaba en una escuela para niños con síndrome de Down. Mientras Lisette hacía esta investigación, pidió el acceso al laboratorio para desarrollar el trabajo que estaba haciendo, pero ni el director ni los maestros querían tener junta a la pareja, pues podían distraerse, así que entraron a grupos diferentes y así ambos elaboraron sus respectivas tesis. Lisette se especializó como más en desarrollo educativo y cómo el síndrome de Down y otro tipo de factores intervienen, ¿no?, en la educación de los niños. Uh-huh. Y aquí comienza una nueva etapa para la pareja. Lisette obtuvo una beca para investigar en el laboratorio del Politécnico y su nueva independencia no fue fácil de sobrellevar para Jacobo. Lisette tomó el camino de la psicología clínica, fuera de los laboratorios y el ámbito en el cual Jacobo no era como muy fan. Después de algunos años juntos, Jacobo le es infiel a Lisette y le confiesa sentirse atraído por otras mujeres. Inició un romance con una de las amigas de Lisette, Lanel, y se fue a vivir con un amigo suyo y a comenzar un viaje introspectivo para descubrirse a sí mismo. En otras palabras, fue echar fiesta y meterse de todo lo que encontró. Sí, vivir la vida loca. Vino a hacerse hipioso a México. Exacto. El viaje de Jacobo comienza con María Sabina, quien lo introdujo al mundo de los hongos, y aquí comenzó a experimentar sensaciones e imágenes interiores y a ver el universo con los ojos cerrados. Se adentró más adelante en la meditación, el LSD y el peyote. Comenzó a vivir en Tepoztlán, donde conoció a una pareja de extranjeros que lo adentraron al esoterismo y a los ovnis. Bueno, entonces este fue el vato como el primero que empezó a documentar esas experiencias, ¿no? Y luego que los de Estados Unidos ya se mueven para acá justamente por sus investigaciones. Sí, el primer Jaime Maussan. Oh, míralo. Pero de hecho, guapo, ¿no? Porque hasta tenía... Ajá. Wow. Acá, europeo, facciones finitas. Sí, estaba muy guapo, neta. Venía de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Papucho. Hay una anécdota donde llega una familia, una pareja así como de extranjeros estadounidenses, y llegan diciendo que a ellos los está contactando un ser de Júpiter y que están buscando como a alguien que los ayude como a conectarse, ¿no? Entonces llegan aquí a donde está viviendo Jacobo y la universidad los recomienda con él, ¿no? Así como de, pues este vato está haciendo estos estudios medio raros, yo creo que puedes llegar con él. Entonces la pareja llegó y le dijeron así como de, pues es que nos está contactando un vato que vive en Júpiter, ¿nos puedes ayudar? Y pues cuentan que se los llevaron así como al bosque y en la noche y que estaban buscando así como las señales y eso, y que ahí empezó como su fascinación por el mundo de los extraterrestres, ¿no? Vaya. Wow. Y es aquí donde se extiende el largo camino por las teorías y experimentos de Jacobo Grinberg. Una de ellas es la de la visión extraocular. Para desarrollar esta teoría, Grinberg trabajó con niños de Toluca, a los que les pedía que se sentaran con los ojos vendados y ponía revistas y libros en las piernas de los niños para que mediante el tacto pudieran leer lo que ahí estaba. Esta teoría nos habla de una aptitud que tenemos de percibir imágenes o textos a través de la piel. Cito: la visión extraocular funciona a través de la captación de los rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están almacenados en los centros nerviosos. Qué chido. Al ser el tacto el primer sentido que desarrolló el ser humano, cumplía algunas funciones que hoy cubren el resto de los sentidos y que se desarrollaron a partir como de la evolución. Entonces no suena tan descabellada la idea de ver con la piel, ¿no? O de ver con tus manos. Claro. Grinberg quería extender este estudio realizando talleres con los niños del Tíbet. Y los libros que escribió al respecto de esta teoría son En busca del ser, Fluir en el sin yo y El espacio de la conciencia. Cabe aclarar que este vato escribió más de 55 libros, o sea, toda su vida fue dedicada a estas teorías. Wow. Además era poeta. Viaje, sí. Es como, se me figura mucho como Aldous Huxley, ¿no? Y las puertas de la percepción. Así como el primero, ¿no? Sí.
También quiero estar en ese elevador. Sí, exacto. Sin embargo, su teoría más popular y de la cual se derivan todos sus trabajos es la teoría sintérgica, la cual, cito, se refiere a una especie de matriz holográfica llamada látice, que todo lo abarca. Al interior de este campo informacional, nada está separado. Es una especie de éter hiperinformativo a partir del cual nuestro cerebro debe de codificar hebras de conocimiento a través de distintas aptitudes cognitivas y el resultado de este proceso es que es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. Esta teoría puede ser explicada con el Aleph de Borges. Para no hacer como el cuento largo, en esta historia Borges nos habla de un punto mítico en el universo, en el cual el pasado, el presente y el futuro convergen en el mismo punto. El Aleph es el universo en sí mismo, ¿no? Es como el todo. Esta teoría intenta explicar cómo el universo está dentro de nosotros y a la vez somos parte del universo. El planteamiento en pocas y muy simplificadas palabras es el cómo tenemos la experiencia de eso que no está en el cerebro. ¿Cómo es que tenemos todo ese universo dentro de nosotros si en nuestro cerebro solo tenemos pulsos eléctricos que son todos iguales? Greenberg se preguntaba en dónde estaba la conciencia o la experiencia de todo esto que vemos. Y la respuesta es que se encuentra en la interacción de lo que está fuera con lo que está dentro. Él empieza a estudiar la estructura del espacio con las teorías del espacio, que se habían desarrollado como hasta ese tiempo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Como 50? Más o menos. Ujú. Empieza a estudiar las teorías del espacio-tiempo que había hasta ese momento y descubre esa estructura y descubre que puede ser un espejo de la estructura de nuestro cerebro. Lo que hay afuera, hay adentro. Lo que hay arriba, hay abajo. Para nosotros entender lo que hay dentro, tenemos que interactuar con lo que está afuera y esa interacción es lo que provoca la conciencia. Lo que entre por los ojos llega por el cerebro desde esta parte, ¿no? Lo que entra por los oídos entra por otra parte y debajo de todas estas estructuras hay una estructura que mezcla toda esa información. Entonces se pensaba que podría haber un lugar para la conciencia en un punto específico del cerebro, en un punto exacto. Uno de los conceptos que desarrolla Greenberg para explicar esta teoría es el del quantus minimum de espacio, que hace referencia a la porción mínima de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. Él lo que decía era que en el cerebro no podía haber como, o sea, no era un punto fijo la conciencia, ¿no? Entonces tenía que haber algo más y desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un agujerito con un alfiler en una hoja de papel y por ahí observamos el cielo en una noche estrellada, a través de esa mínima perforación podremos abarcar una cantidad de espacio correspondiente con cierta dimensión cósmica, y así como la palabra bosque contiene a todos los árboles y la palabra mesa contiene a todas las mesas, nuestro cerebro contiene todo el universo en un algoritmo energético. Este patrón actúa a nivel atómico, molecular, neuronal, perceptual y social. De acuerdo con Greenberg, nosotros ejercemos una acción palpable y directa sobre la marcha del mundo a través de la expansión de campos neuronales. El sistema nervioso, explica, transforma en códigos neuronales, la palabra maldita, la estructura energética del espacio. Los libros donde podemos conocer más de esta teoría son la teoría sintérgica, la creación de la experiencia y el prototipo. En este libro del prototipo nos habla de la creación incluso de la Virgen María, o sea, tiene unos detalles como muy, muy intensos que explican incluso la historia como de México, ¿no? Y de toda su cosmovisión. Entonces sí está muy, muy chido. Ahora, el concepto más importante para entender esta teoría es el de la látice del espacio-tiempo. La látice considera que, y cito, la estructura fundamental del espacio es una red o matriz enérgica hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría, y se considera que en su estado fundamental contribuye el espacio mismo omniabarcante y penetrado de todo lo conocido. La látice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. A partir de Einstein, el concepto de espacio se ha ligado inseparablemente del tiempo. La látice lo que hace es romper la liga y unificarlos completamente. Si la látice desaparece, también el espacio y el tiempo. Cualquier objeto material es una organización irrepetible de la estructura de la látice. Cuando la látice cambia su estructura fundamental, el tiempo transcurre y los objetos aparecen. Como seres humanos, somos capaces de modificar la látice cuando alcanzamos un estado de conciencia superior que ocurre entre la realidad y la percepción.
y a través de nuestra maquinaria neuronal, probando que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente. Órale, me suena un montón a este capítulo de Midnight Gospel, Ajá. donde también este vato está como renaciendo el mismo evento durante varias vidas, hasta que por fin logra salir, ¿no? Como de una cárcel en la que se encontraba, y justamente hablan de eso, pero lo mencionan más bien como la red de Indra, ¿no? Pero así, creo que casi igualito como lo estás diciendo ahorita, así como que lo intentan palmar también en ese episodio. Sí. Sí, pues es que justo lo que él hizo fue sentar las bases para todo esto. Sí, es lo que te iba a decir, es como un pensamiento como, bueno, es una teoría como muy usada, ¿no? Cuando te preguntas como qué somos en el espacio, como cuando ponían como esos videos de que salían, que eres como una bolita como en todo el espacio y luego te explican cómo el espacio puede ser una misma proyección de, no sé, he visto un montón de teorías de cómo el espacio sería un holograma de lo que nosotros proyectamos. Entonces, es como una imagen 2D que en realidad en algún momento, como ya ocupaba más espacio, como ya tenía más espacio, el universo se tuvo que desdoblar. Entonces, justamente así es una copia de la copia de la copia de la copia de la copia, y por eso te digo, o sea, como que sienta las bases de algo que ahorita está como estudiándose y que se está, o sea, que no es como, o sea, nosotros estamos hablando como de, la elevación, el viaje y todo esto, pero en realidad, Claro. o sea, sí sentó las bases, sí está sentando las bases como de algo que científicamente está estudiado, y que incluso cuando tú te preguntas justo eso, ¿no? ¿Qué somos? O qué es la realidad, o esto existe, o la Matrix y todo eso, incluso eso, ¿no? O sea, como poder entender que lo mismo que traes en la mente es lo mismo que se proyecta, ¿no? Sí, no sé, está muy cañón. Ay, yo cuéntanos más. Sí. Vale, los libros que tratan a fondo este concepto son La fuerza vital del cielo anterior y La expansión del presente. Ahora, mantengamos esa descripción en mente, porque lo que viene a continuación es la demostración precisa de la letice según Jacobo. Después de un tiempo experimentando con hongos y sustancias y habiéndose ya ganado un nombre dentro de la comunidad científica, Jacobo conoció a la hermana del entonces presidente de México, José López Portillo. Margarita López Portillo y Jacobo se conocieron gracias a la sobrina del presidente, quien conoció a Greenberg en Coyoacán, mientras frecuentaban el centro Maharashi, no sé. Jacobo le contó acerca de su propuesta por crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y ella le consiguió una cita con la mujer más influyente del país en ese entonces. Una tarde, mientras Margarita y Jacobo conversaban, porque ya eran compas, apareció en los pinos una mujer que hizo que los pájaros del denso follaje cantaran intensamente al unísono, o al menos así describe el encuentro Jacobo. Era Pachita, la famosa curandera. ¿No era esta Fiona de Shrek? Yo quién sabe. A esa curandera no la conozco. Me explotan. Sí. Ella y Jacobo simpatizaron de inmediato y se convirtieron en grandes amigos, lo que produjo varios de los libros más importantes de Jacobo y una de las joyas de la crónica mexicana. El día en que Pachita y Jacobo se conocieron, la mujer había perdido una de las casas en donde realizaba operaciones y fue a Los Pinos a buscar apoyo para conseguir otra casa en donde realizar sus trabajos. Pensó para esto es como importante decir que toda la política mexicana tiene bases en el chamanismo y en el esoterismo, y si quieren un capítulo sobre eso, deberían comentarnos. Sí, no, está cañón. Sí, programarlo eso. para la siguiente sesión. Sí, para que hablemos al respecto. Siento que no solo como lo político, también el narco y todas las redes de abajo están súper fundamentadas en lo esotérico. Todo lo que tiene que ver con las redes de poder y de élites, todo tiene que ver con cosas esotéricas. En todo el mundo. Sí, en todo el mundo, hay todo el mundo. Por doquier. Sí, aparte también están como estos mitos como de la farándula, ¿no? De que, Beyoncé es reptiliana. Todo eso, sí. Sí, también. Las reinas satanistas son estrellas pop. Sí, justamente. Hey, Satan. Bueno, ella y Jacobo simpatizaron y se convirtieron en amigos, y pues esto desarrolló todo su trabajo, ¿no? El día que se conocieron, pues Pachita perdió su casa de operaciones y quería una nueva. Entonces, al ver a Jacobo ahí, pensó que él podría interceder por ella,
y pues se lo pidió, ¿no? Nada más así como de, oye, ya que llevamos 5 minutos hablando y somos compas, ¿podrías decirle al presidente? Ya que futuramente vamos a escribir cosas en conjunto. Sí. Pachita le habló de sus habilidades con las hierbas y las cirugías psíquicas. Le contó cómo el espíritu de Cuauhtémoc, quien ella llamaba el hermano, se metía en ella para poder sanar a los enfermos. En ese momento, el hermano tomó posesión del cuerpo de Pachita y le preguntó a Jacobo si le ayudaría. Jacobo le dijo que lo intentaría, pero el hermano no lo escuchó muy convencido. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Se la reconoce como la única cirujana psíquica, y de pequeña pues fue abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano llamado Charles. Él cuidó de ella durante 14 años y le enseñó a ver las estrellas y a curar. No, pues que imagínate, ¿no? La suerte. Sí, está cañón. Años después, luchó al lado de Pancho Villa. Fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y se dedicó a cantar en camiones de paso. Greenberg creía que todas estas experiencias habían ayudado a Pachita a conectar con lo que trascendía de todo esto. Al dejar atrás muchas ilusiones, pudo conectar íntimamente con la verdadera realidad, y Jacobo creía que la verdadera realidad era lo que Pachita hacía. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas, para lo que demostró tener grandes habilidades y la motivó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, quien se apoderaba de su cuerpo para hacer los procedimientos. Para estas cirugías, Pachita utilizaba únicamente sus manos, alcohol, algodones y un cuchillo de monte cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Hacía cortes en sus pacientes sin utilizar anestesia y extraía sus órganos para cambiarlos por unos más sanos. ¿Qué? O sea, hacía trasplantes. Ajá. ¡Hala! No, y espera, o sea, porque aquí es donde empieza como todo lo místico, mágico. ¿Cómo sanaba eso psíquicamente? Para estas cirugías, ella aseguraba que en su trance podía materializar los órganos. Este procedimiento tenía que hacerse en un cuarto oscuro apenas alumbrado por un par de velas, pues las luces brillantes dañaban a los órganos. O sea, ella generaba los órganos, ella los traía con su mente. Ok. Al concluir la cirugía, Pachita cerraba la herida, ponía un poco de alcohol y dejaba descansar a sus pacientes ahí en el consultorio para dejarlos ir a casa pocas horas después del procedimiento. Sin corazón, ¿no? No, imagínate. Sí, no, que sí, no hay... Sin pedo. Aparte traía influencias africanas, ¿no? Creo que esa banda estaba bien entrada en sí, eso. Pues sí. Yo siento que igual y tenía como también algunos dejos ahí como de palo mayombe o algo así, ¿no? Así como... al concluir cerraba la herida, ponía alcohol, los dejaba descansando ahí en el consultorio y a todos les indicaba reposo de 2 o 3 días, tomar ciertos jarabes e infusiones dependiendo del padecimiento y regresar a verla, igual dependiendo de la gravedad de su caso, porque a muchos otros pacientes les decía que al 4.º día ya podían regresar a sus actividades normales y como si nada, ¿no? Como si no hubieran tenido ninguna operación. ¿Y cuándo puedo tomar cerveza, doctora? Una vez y les aventaba aguardiente. Sí. Hubo muchas experiencias con Pachita y con otros chamanes que marcaron la investigación de Jacobo y que él mismo relata en libros. Cuando digo esto siento que soy como Troy McClure, así como de tal vez me recuerden en libros. Como... Las manifestaciones del ser, Pachita. Pachita, Los chamanes de México, volúmenes del 1 al 7. O sea, él vivió con diferentes chamanes. O sea, Pachita fue como la máxima, ¿no? Sí. Donde aprendió a ver cosas que con ningún otro chamán había visto, pero vivió con muchísimas otras personas que le abrieron el campo y de todos ellos hizo 2 o 3 libros de cada uno, ¿no? ¿Y él estaba presente ahí como con lo que hacía Pachita, así de ¿cómo es? De cristalizar, Sí, de materializar órganos y todo eso. Sí, él vio todo eso. O sea, de hecho narra que él estaba en él y estaban creo que era un doctor argentino o algo así, un periodista, no me acuerdo, pero ese vato nada más estaba así como para tomar fotos y como para documentar como el proceso, y estaba también un muchacho que era el ayudante de Pachita, y él lo que cuenta es que tenía como básicamente los mismos poderes que Pachita, o sea, no estaba así como tan cañón, pero sí podía como sanar y curar y hacer limpias y todo eso, pero a él no
o sea, él no perdía la conciencia, ¿no? Cuando estaba haciendo esto, a diferencia de Pachita, que era como poseída, por decirlo de alguna forma. Y él cuenta que una vez, pues, platicando con el hermano, le dijo así como de, pues, te voy a dar estos poderes, pero si quieres ser tan chido y tener la protección que tiene Pachita, pues tienes que ceder tu conciencia, ¿no? O sea, tienes que dejarte ahí que entremos. Y pues él les dijo que no, o sea, que él sí quería ser chido, pero no tanto, y que no le importaba tener tanta protección, entonces que se conformaba con ser el ayudante, ¿no? Claro, claro. Con que pueda materializar un riñón unas 2, 3 veces al año. Está bien. Con eso está chido. Imagínate el negocio que harías pudiendo tú generar órganos así de la nada, ¿no? Sale un riñón. Sí, así como, sí. ¡pum! Aparece. Las narraciones que presentan estos libros le costaron su credibilidad como investigador, pues había cosas que desde la ciencia convencional no podían explicarse, y todavía nadie aceptaba las teorías que Jacobo proponía. Sin embargo, él en todos sus libros aseguró que estaba hablando desde la verdad y la experiencia, pues con los chamanes y sobre todo con Pachita logró aprender técnicas de curación y meditación que más tarde, y según una de las teorías, lo llevarían a desaparecer. Una de las anécdotas más impactantes que vivió Jacobo con Pachita fue la de una niña que había tenido una operación convencional y que sobreanestesiaron, dejando su cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres vieron a muchos neurólogos que les decían que no podían hacer nada al respecto, y así fue que dieron con Pachita. Esta fue la segunda operación que Greenberg presenció. Pachita hizo un trasplante de corteza cerebral en la niña. Esto fue totalmente impactante para Jacobo, pues llevaba años estudiando el cerebro y sabía que no era posible trasplantar una parte del cerebro a otro cerebro. Jacobo describe a la niña como, y cito, un vegetal que no se movía ni controlaba sus esfínteres. La operación consistía en cortar el cuero cabelludo con el cuchillo de monte y abrir el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana. Le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. Con ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado ahí. Le pidieron a Jacobo que colocara sus manos sobre la herida y ésta se cerró. A esto se le llama suturar. Wow. Vendaron a la niña y se la devolvieron a sus padres. No usaron anestesia ni asepsia y Jacobo temía que lo mínimo que le podía pasar a la niña era contraer una meningitis fulminante. Sin embargo, cuando la niña regresó a los 15 días para una nueva operación, llegó sin infecciones e incluso con síntomas de mejoría. Después de 4 operaciones similares a la descrita, Jacobo declara haber visto a la niña tener movimientos voluntarios, balbucear palabras, quejarse de dolor y molestias y hasta sonreír. O sea, la curó. Sí. Wow. Prácticamente la curó. Durante el tiempo que Jacobo estuvo con Pachita, presenció muchos tipos de operaciones, desde aliviar los dolores de cabeza y estómago, quitando y metiendo órganos nuevos, hasta la cura de distintos tipos de cáncer, limpias y exorcismos. En todo esto también vio a gente de todas las edades, o sea, desde niños hasta viejitas, así súper viejitas, desde personas así indígenas hasta personas que venían desde Francia para ver a Pachita que los curara, ¿no? También habla de los tipos de enfermedad según los chamanes. Existe la enfermedad buena y la enfermedad mala. La primera es natural y curable con medicinas convencionales, mientras que la segunda son los llamados daños, como cuando alguien tiene envidia y la persona envidiada recibe una carga energética que lo enferma. Los daños son las introyecciones de los malos pensamientos de los otros, las malas intenciones detectadas a niveles corporales. En una de las sesiones con el hermano, este le dijo a Greenberg que Margarita había sido amenazada desde la presidencia porque ya no querían que trabajara con Jacobo, y que si lo seguía frecuentando, alguno de los dos se iba a morir. Jacobo no le dio mucha importancia y continuó su trabajo a pesar de los rumores que ya llevaban un rato creciendo en la universidad y en la comunidad científica. Decidió comprar un terreno en el bosque cercano a la Ciudad de México y construyó una pequeña cabaña que habitó durante un año, hasta que su padre le heredó un departamento en la Condesa. Aquí Jacobo nunca se sintió cómodo y decía que las sombras de sus antepasados lo rodeaban con su energía, y entonces comenzó a meditar, hasta que un día se dio cuenta de que la calle donde estaba su edificio y en las zonas cercanas a su alrededor había desaparecido el smog, como si él hubiera absorbido la contaminación de la ciudad. Dicen que se comunicó con la Secretaría de Ecología para ofrecer la técnica, pero que rechazaron su oferta, aunque
Entonces, nada más así como un rumor. Sí. No creo que haya llegado así de... Y hubiera dicho así, tengo una técnica. Puedo Tengo una aspirar el técnica smog de de la aspiración de ciudad, smog. Aparte, imagínate cómo desechas eso, o sea, cómo debe ser tu popó para ¿de qué forma? ¿De qué forma lo desechas? Sí. Si algo entra, tiene que salir. Lo bueno que Pachita le podía cambiar los pulmones y Sí, todo. Sí, lo purificaba, le ponía su filtro, ¿no? Sí. Es que estoy cerca del metro ahora viviendo, Pachita, la neta, tumba paro. Necesito un Es filtro. demasiado. Yo me acuerdo mucho que había un programa como de Discovery Hotman Health, no sé qué era, ¿no? Ajá. Era de Discovery. Que eran unos, o sea, hablaban como de formas de vida diferentes, ¿no? O como de coexistencias. Y me acuerdo que había uno de como una hippie, no sé en dónde, pero todos eran güeros. Todos eran gente blanca. Pero esos son rubios. Que solamente hacían, o sea, incluso me parece que era como una clase de culto, porque ellos llegaban a vivir a esta parte que estaba apartada de toda la civilización, y aparte se vestían así como en Midsommar, así como todos en blanco, con flores y así, y lo que ellos hacían era alimentarse por medio de la fotosíntesis. O sea, ellos no tomaban agua, no comían carne, no comían plantas, no hacían nada más que sentarse a tomar el sol. Y ya de eso se alimentaban, y su líder decían que tenía ya como muchísimos años solamente viviendo a través de la energía que le proporcionaban los rayos del sol y esas cosas. Y de repente me topé con esto y se dije así como de, tal vez sea cierto. Ya no lo dudo tanto. Sí, ¿no? También como esta otra del eye gazing, creo que se llama, que también se alimentan así, pero por medio de la luz que les entra a los ojos, y que hasta tienen como la hora exacta del día y de la tarde para que no te quemes como las córneas, pero que sí puedas estar como absorbiendo según la energía del sol. Sí, así una cosa tipo Buda nivel 3. Wow. Pues es que si piensas en la teoría, en lo de los niños, en la teoría extraocular y esas cosas, pues tampoco son, o sea, si puedes ver con tus manos y con tu piel, pues tampoco sonaría... Porque no puedes comer así como con tus ojos, ¿no? Comer con tu piel. Comer con tu piel. Esto estaría súper raro, ¿no? En que te saliera una boquita de tus manos así. ¡No, qué asco! ¡No! Qué bonito, como el laberinto del fauno. No. Pero con una boca en vez de ojos. Sí, o sea, yo pensando así como en los poros y ya pensando así, yo pensando así entrando la luz del sol como muy molecular, entonces digo boquitas y yo, ¡ay no, qué asco! La tripofobia. Sí, así, exacto, sí, no. Un beso de 3 con las 2 manos. Sí. Hay cosas que se podrían volver más fáciles. Bueno, Sí, después de los hombres pensaron en otra cosa. Sí, exacto, es lo que... y ya no salen las damas. Después de esa charla educativa y de lamentarnos por lo que pudo ser, volvamos a la realidad de Jacobo Greenberg aspirando el smog en media ciudad del DF. Eso pudo haber salvado muchas vidas. Lástima. 1994 fue uno de los años más favorables para Greenberg, pues a pesar de la situación política de México en ese momento, recordamos que estaba la crisis económica, el levantamiento del ZLN, el Tratado de Libre Comercio, entre miles de cosas más. Él había alcanzado un alto punto de su carrera profesional luego de 20 años de trabajos teóricos y experimentales. Incluso, a pesar de la incredulidad y las burlas de sus colegas, Jacobo solo acumulaba logros. Estaba ganando muchísimo renombre, y no solo en México, sino mundialmente. Greenberg se encontraba trabajando en su laboratorio de la Facultad de Psicología de la UNAM, el cual había sido modernizado con poderosas computadoras que fueron donativo gubernamental. Aquí estuvo registrando el comportamiento cerebral en estado de trance de don Rodolfo, un chamán veracruzano. Uno de sus libros sobre Pachita estaba por ser publicado en inglés, y en agosto Greenberg viajó a Alemania para impartir una conferencia sobre su trabajo científico. Así iban creciendo las invitaciones a seminarios y congresos. Incluso tenía un grupo de estudiantes de posgrado trabajando con él. Aquí fue donde ya Estados Unidos empezó a poner el ojo como en sus investigaciones, empezaron así como
a ver que lo que estaba haciendo era algo real, ¿no? Y que estaba descubriendo cosas que, o sea, como lo que decíamos, ¿no? O sea, podía terminar con la contaminación del mundo y podía generar bancos de órganos incluso, entonces, pues ya era como otra onda, ¿no? Sí. Pero su vida personal, como casi siempre, no se encontraba en la misma racha que su vida profesional. Su esposa, Tere, de 38 años, quería tener un hijo, algo que Jacobo, a sus 47 años, pues no quería, ¿no? Por lo que había discusiones constantes. De pronto, en diciembre, Greenberg comenzó a faltar a algunas citas con estudiantes, incluso faltó a su propia fiesta de cumpleaños. Por esas mismas fechas, Greenberg había programado un viaje a Nepal que llevaba anunciando meses, pues iba a reunirse con un maestro de la doctrina budista tibetana Dzogchen, una de las enseñanzas meditativas más secretas que posee esta tradición. Iban a realizar un importante experimento sobre la telequinesis y la telepatía, pues, cito, quería demostrar que no había un tiempo de transmisión entre la emisión y la percepción del flash, aspecto que contradecía la teoría de la relatividad, según la cual nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pasaron algunas semanas desde que Greenberg debía haber regresado del viaje, pero todos supusieron que la estancia se había alargado. Unos meses después, se comprobó que Greenberg nunca estuvo ahí, y tiempo después, su esposa también desaparecería para volver meses después. Sin embargo, nunca más se volvió a saber de Jacobo Greenberg. ¿Y su esposa dónde estaba o qué? Se fue de viaje, así como de... voy a o sea, como se... no se fue nunca ¿A Nepal? A Nepal. No. ¿Quién sabe a dónde se fue? De repente así solo lo vieron la primera semana de diciembre y después de eso ya no supieron nada de él. ¿De qué año? Del 94. Pero, o sea, lo chistoso fue que su esposa decía que ella seguía hablando con él y que se había ido antes de ese viaje, creo que se había ido a Campeche o a algún otro lado y que estaba ahí, ¿no? Y que estaba así como arreglando sus cosas para Nepal y que pues, le seguían preguntando así de, oye, pues es que tenía cita con tal persona y no llegó, ¿no? Ah, es que ya se fue a Nepal y se fue desde antes porque le cambiaron las fechas. Entonces ahí hubo como algo extraño y después desapareció pues su esposa. Y en este lapso, pues la familia de Greenberg pues empezó así como, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Dónde está mi papá, no? Estusha. Y fue ella quien sacó como estos comunicados de prensa de, oigan, mi papá está perdido, auxilio, ¿no? Y en ese momento como que México no estaba muy preocupado por la desaparición de un científico que estaba investigando a los chamanes, ¿no? Era así como, ¿quién es este señor? O sea... Sí, es que no existía tanto la red social para hacerlo viral, ¿no? Y ya que se empezaba a preocupar el gobierno. Sí. Pero, o sea, entonces, ¿cómo? O sea, la esposa no dijo, o sea, regresó del viaje, regresó de que había estado desaparecida y no dijo nada. No, ella no sabía dónde estaba Greenberg, ni tampoco mostraba como ni tampoco, mucho interés. Ajá, o sea, era así como de, pues sí se perdió, pero pues, quién sabe, allá o sea, de andar. Ella ya sabía dónde estaba, ¿no? Algo, dicen que algo sabía, ¿no? Sí. Existen varias teorías que rodean la desaparición de uno de los científicos más grandes de México, desde un crimen pasional, rapto por extraterrestres, la transición a otra dimensión, la CIA y el FBI. Pero hablaremos a profundidad de todo esto en el próximo episodio de Efecto Genovis. Parece serie de Netflix. Espera la siguiente temporada. En un año. En un año. También lo que encontré es que, bueno, no sé si ubiquen que hay como un actor que se llama Ari Telch, que era como muy famosillo creo que en TV Azteca, y luego ya hizo así como sus obras de teatro. Y pues este vato es, o sea, hay fuentes que dicen que es su hermano, o sea, incluso hay como entrevistas donde le preguntan a él así como de, oye, ¿y la desaparición de tu hermano qué onda, no? ¿Y qué onda con sus investigaciones? Y me parece que incluso en el 2020 le preguntaron que qué onda, ¿no? Que si sabían algo de Jacobo, que si tenía como alguna teoría y así. Y pues todas las entrevistas que tienen como con sus familiares están ya como resignados, ¿no? Así como de, pues ya nunca va a aparecer, o sea, quién sabe qué le pasó, y sí, las teorías y lo que tú quieras, pero pues no está, ¿no? Y ya no queremos saber como nada de él, porque inclusive no está como muy claro quién fue la persona que decidió cerrar el caso, ¿no? Solamente se sabe que se cerró el caso y pues hasta ahí quedó. Pero no encontré como el lazo relacional entre ellos, o sea, en la entrevista me parece que dice que su mamá, o sea, que Ari Telch es hijo de la mamá de Jacobo, pero de otra como relación, pero no entiendo como en qué lapso de tiempo pudo haber pasado eso. Sí.
Y bueno, el chiste es que Ari Telch tiene un trastorno de bipolaridad y tiene ahí como sus ondas cerebrales así como extrañas. Entonces dice que la mayor parte de su trabajo pues también está basada en las investigaciones que hacía su hermano, ¿no? O sea que sí es como un precedente familiar, porque incluso su hija de Jacobo sigue haciendo trabajos a partir de lo que él hizo, ¿no? O sea, ella es cantante y hace música y todo esto, e incluso musicalizó muchos de los poemas que escribió Jacobo, ¿no? Y pues a eso se dedica, como a seguir, o sea, incluso le hizo una página web y ya están así como predicando la palabra de Jacobo. Y en 2010, me parece, se empezó a hacer un documental que se llama El secreto del Dr. Grimberg o algo así. Y lo está haciendo un vato creo que de España. Y él se puso a investigar durante 10 años toda la vida de Grimberg, ¿no? A la gente como con la que trató y todo esto. Y da con quien era el general que estaba realizando como la búsqueda, ¿no? Porque cuando todos cerraron la investigación, hubo una persona que dijo así como de, no, o sea, esto está muy raro y se tiene que investigar, ¿no? Y la familia como que intentaba dar con esta persona y así, y nunca como que pudieron conectar. Y director logra hacer este contacto y tiene entrevistas con él y todo eso. Y pues estoy buscando así si estaba como en Vimeo o en algún lugar ilegal para ver películas y pues todavía no sale. Entonces esperemos que cuando salga podamos proyectarlo en algún lado para que esté así como... ¿Cómo se llama? Chido. El secreto del Dr. Grimberg. Órale. Entonces ahí para que estén pendientes en redes sociales. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué piensan? Pues está cañón, ¿no? Está como muy impactante todo el recorrido que tuvo como en toda su vida y pues sí, así como que no... Pues es que sí, ¿no? O sea, igual si a lo mejor llegó como un descubrimiento de esos de tipo teorías de la conspiración de todos lo saben pero menos menos nosotros, pues a lo mejor sí, ¿no? Hasta la CIA, el FBI, algo así como alguna, incluso ni siquiera pensar en eso, ¿no? Como algún culto de las élites o algo así, pues que lo haya desaparecido por lo mismo, ¿no? Para que no se le diera continuidad. Pero aún así yo siento que si hubiera como encontrado algo muy cañón, yo siento que hubiera tenido como la suficiente inteligencia para poder registrarlo como en algún momento, ¿no? Y no, o sea, y quedaría como evidencia de que siempre que han salido como historias de eso, de que la CIA o el FBI desaparece gente por el hecho de que descubrieron algo, digo, así como lo descubrieron, creo que deberían, o sea, creo que tendrían la misma inteligencia para dejar evidencias de lo descubierto, ¿no? Entonces creo que es justa la parte donde a lo mejor se rompe como o a mí se me rompe como el poder decir, ok, existe como una gran élite conspirativa que sabe que somos una Matrix o que sabe que somos el resultado de un experimento social o algo así, y ahí como que se me quiebra, ¿no? Porque digo, es que si alguien descubriera algo muy cañón habría pistas de ello, entonces, no sé. Pero lo otro, pues no sé, el crimen pasional también me suena, o sea, por las discusiones que había, la verdad. ¿No hay como teoría sobre que él decidió desaparecer? Ajá. Sí, justo ahí, o sea, porque él estaba manejando una práctica como de meditación y de respiraciones y todo eso, que según cuando la tenías muy desarrollada, pues podías tú llegar a trascender, ¿no? Y lo que él quería, pues era, o sea, él ya sentía que tenía como estos poderes que tenía Pachita, porque pues ella le enseñó como técnicas también y así, porque se supone que esto lo podemos desarrollar como todos, ¿no? Sí. Y entonces él se clavó tanto que dicen que pues así como que se fue, ¿no? O sea, como que... Y de hecho hay pasajes que vamos a ver la siguiente semana, en el siguiente programa, donde pues habla como de experiencias que yo digo, o sea, que a mí se me hacen así como de, bueno, esto puede ser la razón, o puede ser una de las razones o una de las teorías por las cuales que más encaja. Se fue. Ajá. Wow. Todo por andar vibrando alto. Exacto. No vibren tan alto, nenis. Los desaparece. Aguas. No, aparte, o sea, cuando está narrando como las historias que vivía con Pachita y todo eso, se me hace como bien tierna porque, o sea, se supone que Pachita pues en realidad es un hombre, ¿no? O sea, es Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc pues es un guerrero, pues sí, ¿no? O sea, un hombre acá, todo. Y cuando se le acercan sus pacientes y todo esto, Pachita empieza, ¿qué tienes, mi niña linda?
¿cómo estás, mi nena preciosa? Y así como súper cariñosa, sí, ¿no? O sea, como, incluso me lleva como a pensar que esta parte de inventar, bueno, no de inventar, ¿no? Pero pues tal vez de crear como esta otra entidad sí. que toma parte de ti siendo un hombre y un guerrero, pues era también para darle legitimidad al poder que ella como mujer por tenía. Supuesto, sí, entonces, claro. o sea, porque sí se me hace como muy raro, incluso por la época, ¿no? O sea, no cualquier vato va a llegar y te va a hablar así, ¿no? Y va a poseer a una señora para que le siga hablando así, porque era demasiado cuidadoso y en extremo como cariñoso. Entonces, pues no sé, yo creo que sí hay muchas cosas extrañas ahí afuera. ¿Y Pachita? ¿Qué pasó con Pachita? Pachita se murió. Pachita Se murió en la Ciudad de México. Y pues ya, continúa su legado continuó. Hay muchísimos documentales sobre ella específicamente y pues tuvo como sus aprendices y todo eso. Sí. Entonces, pues ya, o sea, incluso dicen que es más grande, o sea, su poder y todo su trabajo es más grande que el de María Sabina, y María Sabina es mucho más reconocida que Pachita. Es más internacional, ¿no? Exacto. Sí hizo más ruido como en el extranjero que hasta aquí, siento yo. Sí. Pero... Sí, pues fueron los estadounidenses, seguro, o el gobierno. Igual y los ovnis, pero no me suena tanto como a ovnis, ¿no? Más bien como entidades de otra dimensión. Ajá, eso sí, a mí sí me suena que pues sí se desdobló y pues, se fue. Como los monitos de... Ay, ¿cómo se llama esa película? ¿La de Saturas? No, son... Que sale el vato que hace la serie del doctor, que es como un doctor que tiene autismo y que es así como bien chido. Se llama The Good Doctor o algo así. Ok, ya yo vi que el actor, a ver. Y que sale ese morro de chiquito que se van a vivir como a unas cabañas o algo así. ¿Cómo se llama esa película? Sí, es buena. Ah, Terabitia, ¿no? Algo así. Sí. Y que empieza, o sea... Como en un mundo mágico. Ajá. Y que, o sea, que el señor que vivía en esa casa tiene como toda su investigación de que él puede ver a otras criaturas y que se lo llevaron porque veía estas cosas, ¿no? Digo, eso ya, o sea, estas son teorías reales, ¿no? Las de las películas también es una teoría real que habrá como de críptidos y de otro tipo de cuestiones que si quieren escuchar, pueden decirlo y dejarlo en comentarios, para que podamos hablar de eso también. Pero por hoy hemos terminado. Espero que nos escuchen la siguiente semana. Este fue Efecto Genovese. Yeah.